lanzaron al vacío, desde una altura de 8 metros, a las víctimas de iniciales BLCH, quien producto de este hecho falleció en el lugar, siendo luego entregado a las 15 horas a personal de carabineros de la quinta comisaría. En la carpeta fiscal existe acta de lectura de derechos y además la verificación de identidad está acreditada a través de la información que manifestaron ellos en relación a sus documentos. Hago presente que al tratarse de extranjeros además obtuvieron huellas para efectos de su filiación. Eso respecto de los dos imputados, el señor Ciso y el señor Ramírez. Respecto al imputado don Víctor Arcila Arambure, él fue detenido el día 10 de febrero del año 2022 a las 19:50 horas en virtud de una autorización judicial de detención, la cual fue practicada por personal de carabineros de la tenencia de Mejillones. En relación a esta persona también se encuentra acta de lectura de derechos, así como también la verificación de identidad a través de información que plantea respecto a su documentación de identidad, sin perjuicio que también respecto de su persona se obtuvieron huellas para efecto de filiación, su señoría. Situación de flagrancia respecto a los dos primeros, 130 letra E del Código Procesal Penal, su señoría. Ya, ¿defensas? ¿Alguna incidencia con la detención? Sí, magistrado, respecto de don Edgardo, y valgan las mismas alegaciones, más allá que haya sido con orden judicial respecto a don Víctor, voy a solicitar se declare ilegal la detención de ambos, toda vez que la situación de flagrancia a la cual alude el señor fiscal, de conformidad al artículo 130, letra E, pensando en que testigos presenciales habrían dado cuenta de un hecho delictual cometido en tiempo inmediato, no sería tal. ¿Por qué razón? Toda vez que el testigo protegido de iniciales PGA, que es quien en definitiva aparentemente da cuenta de este hecho, toda vez que por un espejo de su vehículo, un camión, espejo retrovisor, observa dice, 4 personas que estarían arrojando al suelo, al vacío, a una personalidad de nacionalidad chilena, sin dar mayores características, sin dar mayor explicación de aquello. Esto se motiva, su señoría, más o menos alrededor, previo a esto, alrededor de las 11 de la mañana, toda vez que hubo una discusión previa entre los camioneros que circulaban por el sector, toda vez que reclamaban efectivamente que estaban siendo agredidos lanzando algún objeto a los camiones, y producto de eso es que se organizan alrededor de las 11 de la mañana en el sector de Mejillones, y a partir de ese momento salen en busca de buscar a estas personas que estarían lanzando los objetos. Ocurre aquello y se encuentran en este sector donde lamentablemente ocurre el fallecimiento de la persona. Alrededor de 45 minutos estuvieron en aquello, todo esto resumido de lo que indica este testigo protegido. Y dice el testigo que en ese contexto estuvieron discutiendo, se les representó a mis defendidos aquello, cuestión que además ellos niegan toda vez que ellos iban efectivamente caminando por la carretera, no solo ellos, sino que en presencia de mujeres, niños, incluso mujeres embarazadas, y por lo tanto, en ese contexto es que se genera esta discusión. Pasado aquello, su señoría, terminada esa discusión, el mismo testigo dice que cada uno toman sus camiones y salen luego en dirección a Antofagasta, pero ahí viene lo trascendental, que es que no se da la situación de flagrancia, entiende la defensa, toda vez que esta misma persona indica que al tomar su camión pasa por el lado del camión de la víctima, no lo ve en su conductor, en su cabina de conductor, y avanzando unos metros mira por el retrovisor y ve que 4 personas lo lanzan. Se devuelve junto y da aviso a otros camioneros y obviamente encuentran el cuerpo, pero recién a las 2 de la tarde, y eso es lo relevante, esto ocurre a las 11 y 11 y fracción, recién a las 2 de la tarde salen en busca de los presuntos autores del hecho, cuestión que no se condice con lo que acaba de indicar el testigo, toda vez que si esto ocurrió a las 11, todo esto fue en el mismo contexto, es decir, en la discusión, ¿cómo es posible que recién a las 2 puedan salir a buscar a los autores del delito si se supone que estaban ahí mismo, él lo vio por el espejo retrovisor? Cuestión que a todas luces torna ilegal la detención, toda vez que aquí lo que se ha pretendido lamentablemente, un tema también de sesgo, digamos, por la nacionalidad de mis defendidos, en cuanto a que efectivamente hubo un incidente, eso que duda cabe, pero no serían ellos los autores de, lamentablemente, el fallecimiento, ni tampoco del incidente previo en cuanto a lanzar objetos. Tanto es así, con esto termino la incidencia, tanto es así que las mujeres y niños
que acompañaban justamente en esta caminata a mis defendidos están resguardados en este rato por seguridad justamente en una comuna cercana a Antofagasta. Existen efectivamente, no es un invento de mis defendidos, y ellos justamente también dan cuenta de que ellos solamente caminaban, más no que hayan tenido participación en esto. Finalmente, el testigo que da cuenta los indica a ellos como autores o presuntos autores del ilícito, indica que habrían 4 personas y un menor. Resulta que hasta esta altura solo se ha detenido a 3 personas. Luego, en una declaración posterior, se habla de una mujer. Tampoco hay situación de aquello, por lo tanto, no, entendiendo que no se da la causal de flagrancia del artículo 130, letra E, solicito se declare ilegal la detención. La otra defensa. Gracias, magistrado. Los mismos términos que la defensa de don Hugo León, vamos a incidentar la legalidad de la detención respecto de nuestro defendido. Vamos a hacer parte los argumentos de la codefensa en los mismos términos. Entendemos que no se da la situación de flagrancia bajo la narración antes mencionada. Llama también curiosamente la atención a esta defensa, esa dinámica, de hecho, en donde esta persona, testigo protegido, da cuenta de que ellos eventualmente buscaban increpar a determinadas personas que eventualmente habían estado arrojando piedras a camioneros, y que logra observar toda la dinámica de su espejo retrovisor, refiere 10 metros de distancia. En sentido, el tiempo que transcurre entre esta situación, 2 de la tarde, las búsquedas, eventual, que no se indique ninguna característica de las personas que eventualmente habrían arrojado, la víctima entiende esta defensa que no se cumple con el estándar. Solamente posteriormente, cuando terceras personas detienen a nuestro representado, se da cuenta de algún tipo de característica física y discrepancia en torno al número de personas que habrían participado. Adicional a ello, respecto de nuestro representado, tenemos que tener presente que se trata de un adolescente, por lo tanto sujeto a la ley 20.084 respecto a la restricción en cuanto a diligencias procesales que se pueden, legales que se pueden llevar a cabo. En ese sentido, entendiendo esta defensa que la detención es una acción unitaria, es un todo, tenemos que también hay una vulneración, particularmente a lo dispuesto en el artículo 31 de la ley 20.084, dado que respecto del adolescente se realizaron diligencias que iban más allá de la mera identificación de identidad, y que particularmente la toma de fotografías a la vestimenta de nuestro representado. Entendemos que en alegaciones del Ministerio Público refieren que no le toman algún tipo de fotografía al rostro de nuestro representado. Lo cierto es que no hay, esa distinción no la realiza el artículo 31. El artículo 31 lo que refiere es que ninguna actuación más allá de la mera identidad se puede ser realizada sin la presencia de la defensa. En ese sentido, señoría, el Ministerio Público tiene conocimiento que la Defensoría Penal de Antofagasta tiene un plan de comisaría que está a disposición frente a cualquier tipo de llamado, y también este defensor juvenil está al llamado respecto a cualquier tipo de diligencia. En ese sentido, la vulneración a esa práctica investigativa entendemos que también constituye como un antecedente adicional respecto de la ilegalidad de la detención de nuestro representado, y adicional a ello, la defensa va a interponer denuncia respecto de la persona responsable en torno a la agresión sufrida por nuestro representado, quien refiere que al momento de la detención practicada inicialmente por civiles habría sido agredido, lesiones que son visibles al momento de la entrevista que tuvo este defensor con mi representado. Hace todos esos antecedentes, sería, no dándose previamente la causal de flagrancia, vamos a hablar de la ilegalidad de la detención, adicional a la infracción a lo dispuesto en el artículo 31 de la ley 20.084. Okay. Fiscal. Magistrado, la Fiscalía se opone a la petición de la defensa y entiende que no existe fundamento jurídico para efectos de acoger la misma. Entiende la Fiscalía que, por lo menos respecto de la defensa de los adultos, la situación de flagrancia está cuestionada en 2 puntos en relación al tiempo inmediato y además la indicación que hacen los testigos, que uno de ellos incluso presencial, dan cuenta de la participación de los imputados en estos hechos. Sucedería para aclarar al tribunal la dinámica, según lo que indica la persona del testigo, es la siguiente. El testigo observa el hecho, de decir, que los imputados junto a otras personas lanzan el cuerpo de la víctima al vacío, luego se desciende de su camión, concurre a prestar auxilio a la persona de la víctima, verifica efectivamente la situación de fallecimiento. En ese momento además llega personal de la autopista con personal de salud, verifican también aquella situación,
Y en esa circunstancia, y habiendo verificado aquella situación, se coordina con otras personas también del rubro de chofer de camiones para efecto de salir en la búsqueda de los autores de este hecho. Y es precisamente aquello lo que señala este testigo presencial, toda vez de que en relación a este punto hago presente lo siguiente. Dice, pasados unos momentos de angustia, llega al lugar un furgón de la autopista Antofagasta, observan el cuerpo de nuestro amigo, llega una ambulancia de la autopista, quienes se apersonan, le toman el pulso, dan cuenta de que esta persona estaba fallecida y lo taparon con una manta. Mientras tanto, nosotros le comunicamos a todos los colegas de lo que había pasado. Llegaron tres personas, los individualiza aquellos, que son también los aprensores civiles, en una camioneta y un auto, al lugar del hecho, aproximadamente 45 minutos después. Vieron el cuerpo de la víctima, y a las 14 horas entonces, y esto es lo relevante, nos organizamos entre nosotros para ir en busca de los autores del hecho, desplazándolos tanto en la camioneta y el vehículo por la ruta 1. Y al llegar al cruce de la ruta B400, esta es la declaración del testigo presencial del delito, logré observar a 2 de las 4 personas que arrojaron a la víctima desde el paso a nivel, quien al percatarse que íbamos en busca de ellos, atravesaron una cerca de alambre de púas para huir por la pampa, en dirección al oriente, de tal manera que, individualiza un aprensor civil, salió en seguimiento detrás de esta persona, logrando darle alcance a uno de ellos. Y a su vez, el otro aprensor civil y yo, es decir, el testigo presencial del delito, logramos alcanzar al otro participante, de tal forma que los amarramos y los retuvimos, los trasladamos hasta el sitio donde ocurrió el hecho, y llegó Carabinero a las 15 horas. Entendemos, magistrado, que en relación al primer punto alegado respecto al tiempo inmediato y la sindicación que establece el artículo 130 letra E, esto queda ratificado en relación a la legalidad de la detención con la declaración de este testigo, que no solamente participa de la detención de los adultos y la presencia además, en virtud de la participación de otros aprensores civiles, sino que también es la persona que observa a los imputados, adultos, y también además al menor, lanzando a la persona de la víctima de una altura de 8 metros al vacío. En esa circunstancia, magistrado, existiendo una sindicación expresa de incluso un testigo presencial respecto de la participación de aquellos en este hecho, entendemos que la detención se ajusta a derecho. Hago presente además que en relación a la persona del imputado, don Víctor Arcila Arambule, este fue detenido en virtud de una situación de una orden de detención judicial, precisamente por cuanto es este testigo, el testigo presencial, quien también lo identifica como aquel que también participa en el delito que se investiga, es decir, la muerte de la persona, la víctima, y además el hecho de que lo lanza al vacío. Así las cosas, entendemos que se satisface la situación de flagrancia que establece el artículo 130 letra E en relación al tiempo inmediato y la sindicación expresa que realizan por lo menos un testigo presencial del hecho, y entendemos en consecuencia que no existe fundamento para declarar su ilegalidad. Y en relación a la alegación que realiza don Francisco en relación al menor, hago presente su serie que entendemos que, tal como se oportunidad hace mucho tiempo, la Corte de Apelaciones de Antofagasta lo resolvió, el procedimiento de la detención, vinculado luego con una audiencia de formalización y luego además con una discusión de medidas cautelares, ya se encuentra regulado en el Código Procesal Penal como procedimientos distintos. Entiende o entendía la Corte que el procedimiento de detención termina precisamente al momento en que se produce la detención de la persona del imputado, es decir, al momento en que opera la situación de legalidad o de flagrancia que establece algunas de las causales del artículo 130 del Código Procesal Penal. Ese es el momento en que en definitiva se puede determinar la legalidad o la ilegalidad de una detención. Y en base a los fundamentos anteriores entiende la Fiscalía que estamos en una situación de flagrancia de la que establece el artículo 130 del Código Procesal Penal. El hecho de que luego se hayan realizado diligencias de investigación respecto a la persona del menor, particularmente la toma de fotografía, pueden ser situaciones que pueden ser alegadas de fondo al momento en que se discuta la participación del imputado y cómo se determina aquella, ya sea para discutir cautelares o eventualmente ya derechamente en un juicio oral. Pero entendemos que, teniendo presente lo que establece el artículo 130
del Código Procesal Penal, la situación de flagrancia se satisface en los términos que yo lo he indicado y la Fiscalía en consecuencia solicita que se declare legal la misma, su señoría. Su señoría, si me permite brevemente. Colega. Solamente siguiendo la misma línea del señor fiscal, justamente lo que él indica en cuanto a que este testigo presencial llegó, por eso es importante las horas, 11, 11:30, él fija en aproximadamente ese horario, donde ocurre todo este incidente, esta discusión. Luego él dice, me devolví porque vi que lanzaron, por el espejo él vio que lanzaban a una persona, se devuelve. Esto estamos hablando a las 11:30, 11:40. La pregunta es, ¿por qué a las 2 de la tarde recién comienzan la búsqueda de los supuestos autores? Si se supone que él vio lanzar a la persona, se supone que vio a 4 personas y al devolverse, sobre todo si iban en vehículos, era más fácil sindicarlos directamente, atraparlos directamente o llamar a carabineros directamente para que procedieran a la detención. Sin embargo, nada de eso ocurre sino hasta las 14 horas, que es lo mismo que dice el testigo. Recién a las 14 salimos en busca de autores y ahí encuentran y sindican a mis defendidos, y por cierto, por eso pedí también la ilegalidad de la orden, porque a partir de ese momento a mi defendido en Mejillones, no en el lugar donde ocurre el lamentable hecho, sino que en Mejillones, a sindicación obviamente de este testigo y pedía la orden judicial, se le detiene, pero sin entregar ningún antecedente mayor, como por ejemplo solo ver por el espejo que lanzan a una persona, no indicando si vieron, por ejemplo, enterrar algún cuchillo, disparar, hacer alguna acción distinta. Por lo tanto, entendemos que no se da la causal e insistimos en la legalidad, sobre todo por el tema de la hora que es fundamental para esta defensa. ¿Algo más la otra defensa? No, magistrado. Derecho a dúplica fiscal. No, magistrado. Antes de resolver acerca de la ilegal detención, entiendo que la defensa del adolescente indicó que realizará denuncia por las lesiones. Sí, magistrado. Vamos a cursar denuncias, se le consulte también a nuestros representados respecto de la lesión que habría sufrido. ¿Quién es? Don Jesús, ¿cierto? Magistrado, disculpe, como él fue detenido junto al adulto, don Edgardo, en los mismos términos pido que se le consulte a mi defendido, don Edgardo. De hecho, está visiblemente, te lo puede observar, lesionado producto de la golpiza que sufrió también en los mismos términos. Ya, don Edgardo y don Jesús. Por lo que indica su defensor, ustedes tienen lesiones que habrían sido provocadas eventualmente por las personas que lo habrían detenido el día de ayer. Respecto de esas lesiones, desconozco el carácter, pero está la posibilidad que ustedes realicen denuncia en contra de las personas que resultan responsables de haberlas causado. Le pregunto a usted, don Edgardo, ¿quiere realizar algún tipo de denuncia? Fiscal, lo que yo quiero es seguir para mi país, ¿me entiendes? Yo con mi esposa que está preñada, embarazada, nosotros íbamos caminando, tengo una costilla fracturada, míreme los ojos como los cargo, la cabeza toda hinchada. Yo lo que quiero es seguir para mi país, ¿me entiendes? Porque yo me quiero ir para mi país otra vez, ¿me entiendes? Con mi hijastro y mi hijo que está preñada y mi yerno. Andar nosotros 4 como familia, pero estamos como, hasta los dientes nos sacaron, mire. Ya, ¿pero quiere efectuar denuncia respecto a esos hechos? Ah, ¿Quiere que se investigue ese hecho, esa agresión? no, yo quiero dejar eso así, yo quiero seguir para mi país, ¿me entiendes? Si hay que hacer una denuncia, se hace, pero yo quiero seguir para mi país, ¿me entiendes? Usted tiene que decirme si quiere hacer la denuncia. Por eso le consulto. Ya, sí, sí. Ya, Jesús, en el mismo sentido, ¿quiere denunciar a las personas que lo detuvieron ayer y que eventualmente lo habrían agredido? Sí. Ya, entonces vamos a tener por interpuesta denuncia efectuada por don Jesús David Ramírez Zarraga y don Edgardo Rafael Cicio Mosqueda, piloto centro del Ministerio Público, que van a acompañar a dicha denuncia la detención de urgencia que ahora en su poder. Además, se remitirá copia de la presente acta, así como del registro de audiencia de el registro de audio de esta audiencia.
¿Algo más, colegas? Esperamos. Ya. Y ahora, derechamente, en cuanto a la petición formulada por ambas defensas en relación a declarar la ilegalidad de detención, fundado básicamente en los argumentos que han sido vertidos en audio en esta audiencia, que han sido registrados íntegramente, y que, en modo de resumen, se entiende que la defensa de los imputados adultos, que sostenía por Hugo León Saavedra en esta audiencia, que también debe estimarse, entenderse en dos fases, toda vez que la hipótesis de detención de cada uno de ellos es distinta, cuanto uno de ellos en virtud de flagrancia, conforme lo indica el Ministerio Público del artículo 130 de su letra E, y la otra en virtud de una orden de detención emanada por juez competente. Indica al respecto que la alegación en cuanto a la legalidad de las detenciones la funda en la dinámica de los hechos, particularmente en la amplitud horaria de la ocurrencia de aquellos, indicando que, según lo que consta por la declaración del testigo protegido, que sería un testigo presencial de los hechos y que además sería un testigo, un civil aprensor de uno de los imputados, y además sería la persona que se indica al segundo de ellos respecto al cual se los solicitó la orden de detención. Señala una dinámica de hechos que dista en un tiempo bastante mayor en cuanto al momento de ocurrencia del lamentable hecho y el momento de la detención de cada uno de los imputados. Por un lado, señala que los hechos habrían ocurrido cerca de las 11:30 horas de la mañana, donde habrían concurrido al lugar diversos conductores de vehículos pesados, al tener noticia de que en aquellos lugares estaban efectuando lanzamientos de objetos a quienes transitaban por el lugar. Que en dicha acción se produjo una discusión con un grupo de personas migrantes, compuesta por hombres, mujeres, niños, e incluso algunas de estado de gravidez, la que habría durado alrededor de 45 minutos, y luego de ello, cada persona toma su vehículo, entre ellos él, y al momento de iniciar su marcha, pasa por el lugar del vehículo que era conducido previamente por la víctima, observa que no se encuentra en su lugar y luego observa por el espejo retrovisor y un grupo de 4 personas lo lanzan al vacío, por lo cual detiene su marcha, se retrocede y concurre a prestar auxilio a la víctima, para luego de lo cual, cerca de las 14 horas, y luego de organizarse con un grupo de conductores, salen en búsqueda de los autores de dicho hecho, a los cuales, según señala y reitera el Ministerio Público, el mismo testigo presencial del lanzamiento identifica y el mismo detiene. Y se añade también, en cuanto a la declaración de ilegalidad, la petición de la defensa del adolescente, que lo indica en similares términos, agregando también al respecto que, al tratarse de un menor de edad y por aplicación de los estatutos de la Ley 20.084, particularmente lo relativo a la realización de diligencias investigativas, al habérsele tomado fotografía de su vestimenta, infringiendo con ello el artículo 31 de la citada ley, aquello no sería más que una reiteración y refuerzo en cuanto a que la detención de todos los imputados ha sido declarada ilegal. Respecto de aquellas alegaciones, hacer presente en primer término que, conforme al artículo 130 en su letra E, se permite la detención en caso de flagrancia, y en este sentido será textual para estos efectos, respecto de que las víctimas de un delito que reclamen auxilio o testigos presenciales señalaren como autor o cómplice de un delito que se hubiera cometido en un tiempo inmediato. Y para entender lo que es tiempo inmediato, es el propio legislador el que nos indica en el inciso final del artículo 130 el margen de tiempo para estimar aquello. En cuanto se indica que para los efectos de lo establecido en las letras D, E y F, se entenderá por tiempo inmediato
todo aquel que transcurra entre la comisión del hecho y la captura del imputado, siempre que no hubieran transcurrido más de 12 horas. En este punto, hacer presente en este sentido que si bien hay un margen horario en cuanto a la hora de ocurrencia del lamentable hecho y la hora de detención de los imputados, aquel margen se encuentra dentro del rango de 12 horas que establece el legislador. Y en este sentido, también, conforme lo expresado el Ministerio Público, el testigo presencial del hecho, independiente de las características que le otorga la defensa, particularmente la del adolescente en cuanto a la distancia y a la forma en que éste habría verificado los hechos, que se entiende por parte de este magistrado que es más bien una cuestión de fondo. Lo cierto es que el Ministerio Público nos da cuenta de la presencia de un testigo presencial, quien observa que al menos 4 individuos lanzaban a la víctima desde una altura de 8 metros, y luego de lo cual este testigo presencial concurre, y lo que resulta lógico, acá respondiendo a la duda de la defensa de los adultos, en primer término, a verificar el estado en que se encontraba su compañero de trabajo o colega, más allá de iniciar acciones de persecución inmediata, toda vez que como cuestión lógica y normal, lo primero que hace una persona al ver una situación de este calibre es verificar el estado de salud o cómo se encuentra la persona afectada antes de iniciar otro tipo de acción. Y acá, respondiendo a la duda que plantea la defensa en cuanto al tiempo por el cual el testigo presencial junto a otro grupo de personas habrían demorado en iniciar esta búsqueda, se debe al hecho también de necesariamente efectuar el llamado a la autoridad correspondiente, si bien se tiene presente que concurrió casi inmediatamente las personas de la autopista, lo cierto es que también aquello tomó un tiempo inmediato, o un tiempo no menor, y en este sentido, el hecho de buscar, iniciar la búsqueda en un periodo que puede ser de 1 o 1 hora 30 aproximadamente, no le quita el carácter de inmediato que establece el legislador en el artículo 130 en su suceso final. Así las cosas, encontrándonos en presencia tanto de un testigo presencial que da cuenta de quiénes serían los eventuales autores del hecho, más allá de que haya unas indicaciones en cuanto a sus vestimentas, sus características, toda vez que estamos hablando de un testigo presencial, que el mismo testigo presencial haya participado en la detención de 2 de los imputados, el imputado adulto Ciso Mosquera y el adolescente en esta audiencia, presente en esta audiencia, y que de su parte también en horas posteriores sea el mismo testigo presencial que le haya informado a la policía la presencia del otro coimputado, y por lo cual se pidió orden de detención, la que, ponderada por la juez correspondiente y competente en este caso, fue despachada. Se estima por parte de este magistrado que concurren los elementos necesarios, lógicos de la letra E del artículo 130, por lo que se declara legal la detención respecto de cada uno de los imputados. Continuamos con la audiencia fiscal. Magistrado, en relación a esta causa, la Fiscalía va a solicitar se amplíe el plazo de la detención respecto de los 3 imputados presentes en esta audiencia por el máximo legal, es decir, hasta el día lunes a audiencia de control de detención, todas que se encuentran pendientes de diligencias de investigación importantes para efecto de formalizar la investigación. En primer lugar, magistrado, se encuentra pendiente un preinforme de examen o análisis del sitio del suceso realizado por, o lo que está realizando personal de la BOCAR de Carabineros. Y por otro lado, además, eso sería determinante también, se encuentra pendiente la autopsia de la persona de la víctima, hago presente que contactada personal del Servicio Médico Legal por parte de este fiscal, aquella diligencia se realizaría recién el día domingo, en horas de la tarde. En dependencia del Servicio Médico Legal había consideración otras situaciones vinculadas con la comisión de otros delitos que también dan cuenta de fallecimiento de personas. En ese sentido, eso sería entonces, la Fiscalía va a solicitar se amplíe el plazo de investigación hasta el día lunes a las horas de audiencia de control de detención a fin de proceder a formalizar la investigación sucedería. ¿Defensas?
Magistrado, esta defensa no se va a oponer, es del todo relevante justamente esclarecer bien la dinámica del hecho, de cómo ocurre y sobre todo la causal de muerte que lamentablemente afecta a la víctima y por lo tanto no hay oposición, se ha conversado con mis defendidos esta posibilidad, están instruidos al respecto y por lo tanto no va a haber oposición para la ampliación. Francisco. Sí, magistrados, los mismos términos, sí, en cuanto a una posición parcial a la duración de esta ampliación, tenemos que tener en consideración que hay un adolescente que se va a ampliar su detención. El artículo 2 establece que tanto de forma administrativa como judicial se debe tener presente el interés superior del adolescente, obviamente la diligencia rápida y expedita cualquier acción que se deba realizar. En ese sentido entendemos que el servicio médico legal podría investigar por sobre otros hechos, particularmente este caso en particular, que no sea un plazo superior a 24 o 48 horas, señoría, atendido la situación de mi representado. Teniendo presente la inexistencia mayor de oposición, salvo el plazo solicitado por la Defensoría Adolescente, y que a juicio de este magistrado la diligencia le resulta necesaria tanto para establecer o fundar por parte del Ministerio Público algún tipo de medida cautelar, como también para cada una de las defensas en cuanto a establecer desde ya su teoría del caso y en su caso, pones en dicho evento algún tipo de oposición a la medida cautelar que se pida o viceversa. El tribunal va a ampliar la detención por el máximo legal. En consecuencia, se fijará la audiencia para estos efectos de formalización de la investigación para el día lunes 14 de febrero, el horario de bloque de control. ¿Algo más? No, magistrado. Bien, entonces, orden de ingreso al adolescente al CIPCRC y orden de ingreso a ambos adultos al CCP de esta ciudad en calidad de ampliados. Ponemos término a esta audiencia.